Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron quién es el más grande en el reino de Dios. Él llamó a un niño, lo colocó en el medio y dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de Dios. El que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 18 versos 1 al 5 y verso 10. ¿Quién es el más grande delante de Dios? Un sermón que aparece en el Evangelio según San Mateo en ese capítulo 18, llamado el Sermón de la Comunidad. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 2 de octubre, año 2020. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará, quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar. El más grande en el reino de Dios. ¿Y cómo entender la vocación de los ángeles en el contexto del reino de Dios, de la historia de la salvación? ¿Cómo combinar estos dos temas en el día de hoy? Los santos ángeles custodios, según la tradición de la Iglesia, según la Sagrada Escritura y según la experiencia de la fe. Iniciando por el primer fundamento del texto del Evangelio, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Para poder entender quién es el más grande hay que hablar de comunidad. Cuando una persona se acostumbra a entender la iglesia desde la comunidad o entiende una religión desde la comunidad, entonces le es muy fácil entender quién es el más grande allá en su religión. ¿Quién es el más grande en la parroquia donde usted colabora y le sirve a los demás? Ese es el más grande. El más humilde, la persona servidora, la más respetuosa, la persona prudente, la persona caritativa. Ese es el más grande en la parroquia. Ese es el más grande en una diócesis, el sacerdote más servicial, el más humilde, el más entregado. Ese será el más grande. Es muy fácil entenderlo porque cuando Jesús habló de ese tema, lo centró en la vida en comunidad. El hermeneuta bíblico le llama a ese tema sermón de la comunidad. ¿Y cómo se entiende que el espíritu de vivir en esa comunidad para ser grande? En una comunidad, todas las personas quieren ser grandes. Eso parece ser algo bien genético. Todas las personas nacen, comienzan a crecer en este mundo, a conocer el mundo y quieren alcanzar grandes ideales. El que es deportista quiere ser grande y llegar a ser campeón, batir marcas en el deporte. Entonces es una aspiración muy propia de cada persona. El que es un excelente estudiante quiere ser muy grande, brillar en la universidad, brillar en una cantidad de cosas intelectuales, investigaciones científicas. Quiero ser grande. Entonces, como pertenece casi que genéticamente a un ser humano, el ser grande, lo que hace la palabra de Dios es regular y moldear esa personalidad nuestra para que no se desvíe y no termine equivocada. Se es grande hacia arriba o si se es grande hacia la periferia. Esa sería una buena pregunta para decirle a una persona: lo felicito porque usted quiere ser grande y lo felicito porque escogió el camino correcto. Usted está creciendo hacia la periferia. Usted es grande porque crece de una manera horizontal. No es grande porque eligió el contrario, eligió el vertical. Y el que elige el vertical se equivoca muy fácilmente. Grande, estar por encima de los demás. Vertical. Grande, soy mejor que los demás. Vertical. Grande, soy más importante que los demás.
Grande es porque estoy muy superado, vertical. No sirve. ¿Para qué le sirve a una sociedad una persona orgullosa que se la pasa dando discursos de grande? No le sirve de nada. Le sirve un grande y un maravilloso que tenga talento, que sea excelente persona, que brille por su intelectualidad, su conocimiento, sus destrezas. ¿Qué hombre tan grande y cómo es de horizontal? ¿Qué significa horizontal? Tiene en cuenta a los demás, se relaciona bien con los demás, respeta mucho a los demás, valen mucho los demás para esa persona. Son importantes la comunidad, su iglesia, su religión, su parroquia, su diócesis. Todo tiene que ver de una manera horizontal. Al estilo del Papa Francisco, pidiéndole a una iglesia católica que vaya y camine hacia la periferia, que mire hacia la periferia. Y ese es como el llamado del Papa. Se es grande cuando se trabaja horizontalmente. Se presta un servicio, se entrega el perdón, se busca la reconciliación, se ama, no se busca el propio interés, se promociona mucho a la gente en una vida de iglesia y de fe cuando se atreve a ser grande, pero cuando abre sus brazos a los demás. Horizontal, cuando busca esto que está diciendo hoy la Santa Biblia, sermón de la comunidad, cuando busca vivir en comunidad con los demás, crecer hacia la periferia, no hacia arriba y nunca estar por encima de los demás. La Biblia habla de unas buenas señales de un personaje grande, de un buen discípulo, y Jesús lo centra en un niño. Ahí está el personaje grande. El que quiere aprender, el que no nace aprendido, el que no cree que se la sabe y nadie le tiene que aportar a usted porque usted ya sabe demasiado. O tiene tantos títulos y tantas carreras encima que ya está, se le corrió la teja porque ya ni sabe lo que habla. No, Jesucristo pone un niño y el niño siempre está preguntando, siempre está aprendiendo y siempre está avanzando. Ese es el grande. En la Biblia habla del discípulo que ama, ese es un grande. Habla de un discípulo que da fruto. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así serán mis discípulos. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. La Biblia habla de unos discípulos grandes, pero porque son obedientes. Obedecen al Maestro. Serán mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Capítulo 15, Evangelio según San Juan. También será grande el que aprenda de su maestro. Ese será grande, no el que crea que él ya sabe todo. Será grande el que siempre está aprendiendo cada día más de su maestro. Entonces los discípulos se hacen grandes cuando también hacen otros discípulos. Ahí está el grande. Cuando el grande no entiende esto, entonces se queda solito. Y se murió el grande, entonces se murió la parroquia, se murió la iglesia. Mira, tan raro, se acabó eso. Ese era el más grande, lo perdimos, ya no lo tenemos aquí. No, porque es que el grande dejó discípulos. Ese sí fue inteligente. El que es grande deja discípulos, educa gente, forma comunidad, entiende que está para eso. Un grande como San Jerónimo. San Jerónimo fue un grande que para él era especial, educar a los demás era una gracia. Y le dedicaba tiempo, cantidad a la gente, enseñándole la Sagrada Escritura. Se distinguió ese santo de traducción de la Santa Biblia, intriga, generosidad, talento, manejar el idioma, lengua, ser un traductor de esos bien buenos. Ese pasó a la historia como un grande y cumplió esto. Los discípulos se hacen grandes cuando hacen a otros discípulos. Quedan aquí en la tierra otros seguidores. El segundo tema que nos regala la palabra de Dios para hoy son los santos ángeles custodios. Hemos oído hablar de ángeles y arcángeles, pero también existen ángeles custodios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien, los ángeles custodios. Y cuando uno se ubica ya en ese numeral 334, entonces va a encontrar una definición muy buena de esas así, rápida e inteligible. Práctica. Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda de los ángeles. Ese es como el primer presupuesto teológico bíblico.
No es piedad popular, no es invento de un papa, teológico bíblico. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, verso 18, capítulo 10, verso 3, capítulo 12, verso 6, capítulo 27, verso 23. Hay una buena cantidad de citas para decir que la iglesia se beneficia y de la poderosa intercesión de los ángeles. Ay, eso es bíblico, es palabra de Dios, es decir, no es un invento. La primera definición, la iglesia se beneficia de la ayuda que tiene tan buena y misteriosa de los ángeles que Dios le dio para que la custodien. La palabra custodia significa como para que la guarde, para que lo libre de todo mal y peligro. Segunda idea, numeral 335, la liturgia de la Iglesia Católica habla de que se une a los ángeles para adorar a Dios. Los ángeles gritan, Santo, Santo, Santo eres, Señor. Invocan la asistencia de Dios. También se invoca la asistencia de los ángeles en el rito, en la liturgia de la Iglesia Católica, por ejemplo, en la liturgia exequial. Y también tenemos los ángeles intercesores, la memoria de Miguel, Gabriel y Rafael, pero tenemos unos que se llaman custodios, es decir, esos están guardiando la vida de nosotros y cada persona cuenta con un angelito para toda su vida. Y eso está escrito en la Biblia. Dice la Biblia que desde su comienzo, Evangelio de Mateo capítulo 18, hasta la muerte, Evangelio según San Lucas capítulo 16, la vida de nosotros los seres humanos está rodeado de algo que se llama custodia, Salmo 34 de la Santa Biblia, de la intercesión de Dios para cuando una persona lo necesita y ahí lo tiene disponible, en el caso de Job capítulo 33 o Zacarías capítulo 1 o Tobías capítulo 12. Es decir, cada persona tiene a su lado un angelito, un protector y pastor para conducirlo durante toda su vida, y así lo predicó San Basilio. Es decir, tenemos cada uno un angelito que nos lleva y nos guarda y está con nosotros toda la vida, e incluso en el momento de la muerte ahí está el angelito, y en el momento de la transición ahí sigue el angelito con nosotros. En el siglo II existió un gran sabio llamado Orígenes, y Orígenes decía que los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe, nos proteja y nos acompañe. También tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 15, en el Nuevo Testamento se tiene la fe de que cada persona tiene un ángel custodio. Por ejemplo, se narra el caso de San Pedro. San Pedro, al ser sacado de la cárcel, llega a llamar a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos. Ellos creen al principio que no es San Pedro. ¿Será que viene un ángel a avisarnos que a San Pedro lo sacaron de la cárcel? Se pudo salir de la cárcel, fue liberado. ¿Quién lo sacó? Lo sacó un ángel. ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién quitó las cadenas? ¿Quién quitó los candados? ¿Será un ángel? Bien interesante. Aprendemos de la Santa Biblia, ahí estaba el ángel. En el año 800 en Inglaterra aparece la fiesta de los ángeles de la guarda, y desde el año 1111 existe ya la oración famosa del ángel de la guarda, que no la sabemos todos. Desde niños nos enseñan a hablar con el angelito que le tocó a usted para toda la vida. San Juan Pablo II encomendaba mucho a los ángeles y recomendaba mucho tener ese amor a los ángeles del Dios, a tener mucho asentimiento a quien guardea la vida de cada uno de nosotros. Bien interesante, aprendemos a ser discípulos caminando horizontalmente y aprendemos que Dios nos regaló un angelito para que nos acompañe toda la vida, y el angelito siempre estará con nosotros. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.